Para el Ministerio de Agricultura ha sido muy importante durante este gobierno volverse y convertirse en una parte fundamental de la cuestión de la lucha contra las drogas. No porque desde el Ministerio de Agricultura tengamos una responsabilidad directa en los procesos de sustitución o en los procesos de erradicación, sino porque la política de drogas de este gobierno ha entendido en el giro conceptual que hace que el desarrollo rural y el crecimiento agropecuario son el eje fundamental de la transformación de las economías ilícitas a las economías lícitas. Es así como en este panel nos da gusto empezar por una tesis, la cuestión agraria en la lucha contra el hambre, haciendo frente a la crisis climática y construyendo la paz, es la apuesta fundamental para hacer frente al desarrollo y consolidación de las economías ilícitas. Y queremos empezar por un breve diagnóstico histórico. Tiene que ver en por qué la cuestión agraria en Colombia ha sido la causa no solo de las injusticias, de la violencia, sino también de la consolidación de las economías ilegales. La economía ilícita, los cultivos ilícitos y otras economías sustentadas en actividades ilegales son el resultado de los procesos de acaparamiento, de concentración y de despojo de la tierra en Colombia. Esos procesos, tanto la concentración, los fenómenos de acaparamiento y los fenómenos de despojo, están relacionados con un modelo de colonización agraria en Colombia violento, injusto y dirigido al control político, dirigido a la exclusión. Hay que decir que llevamos 100 años intentando atender de manera asertiva la cuestión agraria. Hemos intentado que el proceso de concentración, identificado desde hace muchas décadas, se detenga. Sin embargo, debemos decir que hoy Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más grande en la concentración de la propiedad rural en Colombia. Debemos decir que 1.8 millones de familias campesinas en Colombia viven en predios de menos de 1 hectárea, mientras que el 1% de los colombianos tienen más del 35% del área cultivable. Este fenómeno de concentración, que ha estado construido en una lógica donde las tierras fértiles con capacidad productiva se concentran, han sido objeto del despojo y se han sido acaparadas, ha hecho que el campesinado en Colombia se vaya hacia las laderas y hacia el cierre de la frontera agropecuaria. Incluso muchas de nuestras comunidades campesinas, esas que abastecen el 80% de los alimentos en Colombia, se encuentran por fuera de la frontera agropecuaria, en las áreas de especial importancia ambiental. Claramente hemos visto cómo para atender los temas ambientales hemos tenido que poner al centro la reforma agraria, porque si no se redistribuyen las tierras productivas y aptas para la producción agropecuaria, el campesinado en Colombia seguirá empujando la expansión de la frontera agropecuaria sobre las áreas de especial importancia ambiental. Y eso tiene una correlación con el fenómeno de los cultivos de uso ilícito. La mayoría de los enclaves de la coca en Colombia están en áreas de especial importancia ambiental, zonas de ley segunda como en el Catatumbo, como en el Cauca, como en Nariño, zonas de frontera, de exclusión, en efecto, e insistimos en ello, porque al campesinado le ha tocado desplazar sus relaciones productivas a las fronteras, en tanto la tierra fértil en Colombia está altamente concentrada. Fue objeto de despojo violento y ha sido objeto de acaparamiento. En ese sentido, es claro que para poder avanzar en una apuesta económica productiva agropecuaria sostenible, resiliente y justa, tenemos que avanzar con la redistribución de la tierra, cerrar la expansión de la frontera agropecuaria y reconocer a ese campesinado que se encuentra en áreas de especial importancia ambiental. ¿Por qué las economías ilícitas pueden fluir allí donde no fluye la agricultura? Porque tienen procesos agrologísticos eficientes y financiados, donde no hay bienes públicos rurales, vías terciarias, bienes sociales para el sostenimiento de las familias, donde no hemos reconocido la presencia del campesinado, hemos encontrado que los actores violentos y las lógicas de financiamiento de las economías ilícitas logran construir enclaves agrológicos muy importantes.
Tenemos así dos fenómenos de la coca en Colombia. Enclaves agroindustriales, como el del Micay, desde la producción hasta la comercialización, una de las cadenas agrologísticas más eficientes que tenemos, sin bienes y servicios públicos rurales, pero eficientes. Y tenemos unos desarrollos de los cultivos de coca aún dispersos, que tienen que tener una atención diferencial. Hablamos de Caquetá, hablamos del Meta, hablamos aún de zonas del Guaviare, donde no tenemos consolidado una gran industria ilícita, donde podemos atender a estas familias productoras en una lógica diferencial. Para eso este gobierno, desde el sector agricultura, ha impulsado una apuesta de reforma agraria y de desarrollo rural, reactivando el conjunto de mecanismos del régimen agrario en Colombia. En ese sentido, hemos dicho hay que redistribuir la tierra. Hemos gestionado más de 660.000 hectáreas de tierra, allí en tierras planas y fértiles, pero también en zonas andinas, para que el campesinado sin tierra o con tierra insuficiente acceda al activo productivo de la tierra y pueda cambiar a una economía lícita. Hemos formalizado 1.700.000 hectáreas. Ese 1.700.000 hectáreas de pueblos indígenas, de comunidades negras y del campesinado en Colombia adquiere una relevancia porque permite generar una relación jurídica, pero también una relación cultural y política estable de la gente en la relación con el territorio. Y allí hemos hecho una innovación muy importante. En la situación de emergencia del Catatumbo, decidimos formalizar predios dentro de las reservas forestales de ley segunda que tenían cultivos de coca. ¿Con qué propósito? Con que el campesino que se encuentra allí desprotegido por el Estado pueda adquirir la seguridad de permanencia y reconocimiento del territorio y empiece progresivamente a desmontar su cultivo ilícito y a transitar hacia una economía forestal lícita con acompañamiento del Estado. Creo que eso prontamente dará buenos resultados porque la gente a mutuo propio está desmontando sus cultivos. En el cañón del Micay, donde no podemos formalizar con presencia de cultivos de uso ilícito. En Argelia estamos trabajando en la consolidación de un enclave económico asociado al café, al cacao y a los cultivos transitorios. Hoy las familias de Argelia están convocando a las familias del Cañón a vincularse a un circuito económico de abastecimiento alimentario sobre la siguiente propuesta. No se trata de cambiar un cultivo ilícito por un cultivo lícito. Se trata de generar una economía agrícola sostenible, resiliente, eficiente, con seguridad jurídica que le permita a las familias ligadas a la producción de la coca tomar la decisión de transitar, seguramente con menos rendimientos económicos, pero con un rendimiento político, cultural y social mayor. Hoy en Argelia, alrededor del café, donde tenemos una de las mejores tasas de café que está produciendo Colombia, podemos decir que muchas familias con anhelo de permanecer y arraigarse al territorio están haciendo transición hacia la economía lícita de manera progresiva. Esto genera una apuesta de gobernanza territorial que nos permite a nosotros ingresar a los territorios de la mano con las comunidades para proyectar bienes y servicios públicos rurales y con ello construir una apuesta de sostenibilidad económica, una apuesta de sostenibilidad social, cultural, pero también una apuesta de sostenibilidad ambiental. Y permítanme hacer énfasis en lo ambiental. Si la coca en Colombia tiene una relación con las áreas de especial importancia ambiental y nuestra respuesta es promover la producción agropecuaria como una forma de transición a la economía lícita, Colombia tiene que abordar la forma en que la producción agropecuaria es compatible y se armoniza con las áreas de especial importancia ambiental. Y hemos construido una apuesta que hemos llamado sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles que promueven la bioeconomía, que tiene que ser diferenciada para cada región. Queremos que las familias campesinas en Colombia hagan parte de una economía forestal, que les permita sembrar economía maderable con una apuesta de 20 años generando arraigo territorial, pero que les permita tener un cultivo de mediano plazo que genere flujo económico a mediano plazo. Café y cacao, grandes commodities en el mundo cuyo precio va subiendo y donde Colombia tiene un lugar privilegiado en los mercados internacionales, pero también cultivos transitorios que les permitan un flujo de caja permanente
y case inmediato con ciclos cortos para seguridad y soberanía alimentaria. Los cuellos de botella que hemos encontrado alrededor de nuestros sistemas agroforestales tienen que ver con el impulso económico y el necesario y permanente acompañamiento técnico y financiero que necesitamos para el establecimiento de los sistemas agroproductivos. Sin embargo, lo venimos haciendo. Y todo esto será posible si la economía agropecuaria en Colombia sigue creciendo. Y para ello, permítanme presentar acá los logros del sector agropecuario en Colombia. Nosotros hemos reconocido al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional en Colombia, acto legislativo del 2023 que nos ha permitido modificar nuestras normas y que hoy nos ha permitido decirle a los campesinos que están en los páramos que este Estado reconoce su presencia, garantiza su presencia y acompaña sus actividades para que compartan los objetivos de conservación de nuestros páramos. Los campesinos en los páramos llevan más de 80 años, los páramos persisten y existen con la cultura campesina. Creamos la jurisdicción agraria en el acto legislativo 03 del 2023. Hemos presentado la ley estatutaria al Congreso de la República y recientemente ha dicho la Corte Constitucional que avaló su existencia dentro del ordenamiento jurídico. Podemos decir hoy con certeza que tenemos ley estatutaria de la jurisdicción agraria y la forma de establecer jueces y magistrados que resuelvan los conflictos en el mundo agrario. Esperamos que el Congreso de la República, quien ya ha hecho 2 de los 4 debates que le corresponden a la ley ordinaria, ley que establece principios, procedimiento y competencia, avance en la discusión y en esta legislatura le demos al pueblo colombiano la noticia de la jurisdicción agraria. Hemos reconocido más de 16 zonas de reserva campesina, lo cual es muy importante porque son reconocimientos territoriales de esos procesos culturales y económicos productivos del campesinado en zonas de colonización que estaban olvidadas por el Estado. El Pato Balsillas, la zona de reserva campesina del Chiviriquete, la zona de reserva campesina de los Montes de María o las zonas recientemente constituidas como la del Sumapaz, la del Osada Guayabero o las zonas que este gobierno se ha permitido concretar. Hemos colocado la mayor apuesta de crédito agropecuario. 93 billones de pesos se han movilizado en los últimos 3 años, apalancados por 1.5 billones del presupuesto general para colocar tasa subsidiada, incentivo de capitalización rural y garantías agropecuarias en el campesinado en Colombia. Y esto nos ha permitido ampliar el área sembrada de la agricultura en Colombia en 5.8 millones, 250.000 hectáreas de crecimiento que esperamos lleguen a 6 millones, teniendo la apuesta histórica de transformación productiva. ¿Y por qué lo ponemos hoy cuando hablamos de las drogas en Colombia? Porque el crecimiento del sector agropecuario, con el mayor abastecimiento alimentario que hemos tenido en nuestros ciclos de registro, implica que pueden los productores de coca encontrar en la producción agropecuaria una alternativa económica a través de su vinculación a circuitos de abastecimiento alimentario justos, resilientes y sostenibles. ¿Esto es un ya vamos cerrando? ¿O no? Sí. Entonces empiezo a cerrar. Crecer en la agricultura en Colombia es un requisito sine qua non en la lucha contra las drogas, para que los productores, el primer eslabón de esa economía ilícita, pueda llegar a tener una alternativa económica. Y eso requiere un Estado que se piense la gobernanza territorial en la lucha contra el hambre, en la crisis climática y en la construcción de la paz en Colombia. Hemos construido una apuesta internacional que le permita a la comunidad de las naciones, en ese Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas, hablar de sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles. Los impactos del cambio climático son más severos en las comunidades locales, que paradójicamente abastecen al mundo de los alimentos. Hoy tenemos una necesidad en el mundo de construir una apuesta de protección de esas comunidades que trabajan la tierra, que producen los alimentos y que son la esencia de la seguridad y de la soberanía alimentaria de nuestras naciones, y que en el caso de Colombia representan el baluarte fundamental en la construcción de la paz y en la política contra las economías ilícitas. Por eso quería cerrar invitando a quienes están acá a acompañarnos en la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que junto con la Cancillería venimos impulsando con Brasil, con México, con Chile, con Uruguay, con Sudáfrica,
para reunir al mundo acá a partir del 24 de febrero del 2026 a decir cómo la relación de la tierra y la construcción de sistemas agroalimentarios se convierte en la esperanza del mundo y de Colombia en la construcción de la paz y de la soberanía alimentaria. Muchas gracias.